Tito querido, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a este espacio que le puse Contagia Cultura, donde estoy tratando de tener conversaciones interesantes, profundas, donde pongamos el tema de la cultura y el arte ahí al alcance de quienes nos sigan y nos vean. La primera pregunta, ¿qué hacemos para suplir esta falta de escenario? El arte escénico vive de ese instante en que la obra es y ya no es más, de la energía que compartimos quienes lo vivimos arriba del escenario y quienes lo viven desde la butaca como espectadores. Para mí, seguramente también para ti y para todos los que nos dedicamos a esto, el vivo es irreemplazable. Qué mágico y qué difícil explicar cuán diferente puede ser en la misma obra la función del jueves respecto a la función del viernes, por ejemplo. Perdón si me extiendo tanto, pero yo creo que es como lo que brota natural de la abstinencia de eso, de los ensayos, la preparación, la expectativa, la adrenalina, el momento. ¿Qué me puedes decir tú de todo esto? De tus años de escenario, de una vida dedicada a la actuación. ¿Y cómo llevas hoy en estas circunstancias la falta de ese elemento que te contiene como artista? ¿Qué tal, Paolo? Aquí estamos, listos para contestar tus preguntas. Sí, bien, mira, con respecto a la primera, que tú preguntas qué se hace con esta abstinencia después de pasar una vida arriba del escenario, sin, sin ese elemento tan importante que te contenga. Bueno, como todos, tenemos que reconcentrarnos, tenemos que estar más en nosotros mismos, tenemos que estudiar más, tenemos que reflexionar más, tenemos que prepararnos, imaginar, y en eso estamos, ¿verdad? Y eso llena el día y, y está bien, creo que es necesario tener un tiempo. Uno debiera darse estos tiempos sin necesidad que ocurriese una desgracia tan grande como es una pandemia. Uno necesitaría tener estos tiempos de reflexión más a menudo, pero en tiempos de paz, no en tiempos de desgracia como en estos en que estamos. Y bueno, pero de todas maneras todo eso sirve también, sirve para reflexionar, sirve para pensar en qué estamos, en qué hacemos. Y yo creo que es también un periodo bastante rico en el que, como tú dices, es necesario aprender, es necesario avanzar a través de la reflexión, a través de experimentar esta situación tan delicada, tan dolorosa, y que al mismo tiempo nos recluye a nosotros, en nosotros mismos, en nuestras casas, con nuestra familia, o si estamos solos. Bueno, no es mi caso, yo lo comparto con mi mujer, pero para los que están solos es un momento que es importante. Desgraciadamente no todos tienen el espacio vital necesario para estar tranquilos, como tengo yo ese privilegio. Otros viven en lugares que son muy cerrados, muy difíciles de habitar. Pero bueno, eso es lo que nos está tocando y es importante seguir adelante y sacar buenas conclusiones para que lleguemos a buen puerto. Soy de esos que quiere cambiar el mundo, lo reconozco. Y aunque parezca un impulso o un objetivo quijotesco, creo que se puede hacer a través de la cultura y en especial a través del arte. ¿Por qué? Porque aun si no es una visión de consenso general, sigo insistiendo que la capacidad de emocionarnos a través de estímulos estéticos, de generar y reconocer belleza, es un milagro, un logro superior del ser humano, un lenguaje universal que nos une y nos comunica desde los comienzos de nuestra existencia en esta tierra. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Cambiar el mundo desde lo poético del arte mismo, pero también desde lo práctico, las iniciativas, la activa participación de leyes o políticas culturales que fomenten, cambien o incluso revolucionen su rol en la sociedad. Sí, bueno, creo que debe ser como tú dices, ¿no? Que que hay dos aspectos. Está el aspecto privado de cada uno, ¿no es cierto?, de la propia creatividad, pero también hay un aspecto público, que es la necesidad de apoyo. Todos necesitamos un soporte para realizar lo que imaginamos, lo que pensamos, para poder en práctica nuestras experticias eh, artísticas. Sin eso no se puede, queda en la imaginación de cada uno.
Pero por lo tanto, una combinación de las políticas públicas con el artista, con el creador, es lo que se necesita para establecer que el arte sea de consumo de todos, ¿verdad? No solamente de algunos, porque si no es de todos no se puede cambiar el mundo, como tú dices. Para cambiar tenemos que acceder todos al arte, tenemos que estar todos en contacto con lo artístico, si no, realmente no es posible, se queda en nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo igual que tú que el mundo puede cambiar a través de lo artístico, pero yo creo que de hecho cambia a través de lo artístico, que eso se produce, solo que necesitamos todavía un estímulo mayor para poder llegar a todos. No todos podemos, pero muchos estamos en este difícil momento para el planeta cuidándonos en casa. Nos hemos tenido que acostumbrar muchos a reencontrarnos en nuestro espacio, algunos solos, otros acompañados. Han sido días para reinventarnos y ojalá para crecer y aprender. Volver a la normalidad desde ese punto de vista yo creo que sería un fracaso, ya que realmente creo que después de esto sería mejor plantearse no volver, sino comenzar otra vez. ¿Cómo has llevado a lo reflexivo esta situación? ¿Qué querrías encontrar cuando todo esto termine? ¿Qué mundo querrías que nos espere allá afuera? Desde luego, todos tenemos la esperanza de volver a un mundo mejor y que esto sirva de algo, como tú dices, ¿verdad? Que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Y al encontrarnos con nosotros mismos, encontrar a los demás, porque lo que pasa es que por lo general no estamos encontrando a los demás. Entonces el contacto con los otros, aunque sean distintos a uno, es lo importante. Y creo que esperamos para el futuro un mundo más solidario, un mundo menos egoísta, menos individualista. Creo que es una lección que estamos recibiendo todos, planetariamente, ¿verdad? Sabemos que eso es lo que ha ocurrido, que tenemos una crisis espiritual muy grande, que hemos caído en un egocentrismo tremendo, y ese egocentrismo hay que combatirlo, hay que estar con los demás, porque si no vamos a seguir depredando un mundo solamente en favor nuestro y que no nos lleva a ninguna parte. Y creo indudablemente que las artes es una manera de comunicarse con los demás, es una manera de vernos a nosotros mismos y al mismo tiempo comunicarnos con los otros, a través de las artes, de la música, del teatro, de la literatura, de la poesía, de la visualidad, lo que sea. Nos vemos a nosotros mismos, son imágenes que nosotros proyectamos de nosotros para poder conocernos mejor, para vernos mejor. Entonces esa introspección tiene que servirnos para el futuro, tiene que servirnos siempre que estamos realizando el arte para comunicarnos con los demás y hacer de este mundo un mundo mejor. Creo que si no, este sacrificio por el cual estamos pasando, de esta pandemia terrible, esta cantidad de muertes, no va a ser útil para los demás y ni para nosotros tampoco. Y eso es lo que hay que intentar. Del sinnúmero de personajes que has interpretado, por favor, dime 2 de tus favoritos. Uno del mundo del teatro y otro de la televisión. ¿Y por qué esos? Bueno, partamos por los personajes de la televisión. En realidad en la televisión he tenido mucha suerte. Me ha tocado hacer muchos personajes muy interesantes, que a mí por lo menos me ha gustado mucho representar. Pero creo que el más ingenioso, el más original, el que tiene situaciones más insólitas de todo, es el alcalde de Sucupira. Creo que ese personaje es un privilegio poder hacer ese personaje. Yo me acuerdo que en ese momento yo era muy reticente a hacer televisión porque estaba muy preocupado de Teatro Camino, de la creación de Teatro Camino, y por lo tanto no me quería distraer con la televisión. Pero cuando Vicente Sabatini me ofreció este papel, me dice, yo sé que tú no estás muy interesado en la televisión por ahora, pero cuando lea el primer capítulo de esta serie, yo creo que te va a gustar. Y en realidad lo leí y quedé realmente fascinado. Me pareció tan distinto, tan original, tan poético, que dije yo, bueno, voy a hacer esta teleserie. Y realmente caminando en ella, haciendo los capítulos, cada vez me fui interesando más y más en este personaje insólito. Y creo que lo que más me gusta de todo es lo insólito de este personaje. Y en cuanto al teatro, indudablemente la obra que más he representado, que más importante ha sido para mí, es La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca.
Y ahí, bueno, he hecho muchas versiones de esa obra, he hecho diferentes personajes en esa obra. He hecho Segismundo, he hecho el rey y también he hecho todos los personajes en una versión unipersonal. Entonces, creo que es la obra que más me ocupa porque me acuerdo continuamente de esta obra en diferentes situaciones de la vida. Y siempre encuentro una referencia en esa obra, siempre encuentro algún texto que tiene algo con lo que estamos viviendo, o algo que me está ocurriendo a mí. Entonces, para mí siempre la obra más importante, más interesante que me ha tocado hacer, entre otras mucho, indudablemente hacer la versión del Rey Lear de Nicanor Parra, sobre Shakespeare me significó también una oportunidad enorme de hacer un gran personaje, y así otros como el Hamlet y otros. Pero eso ya es teatro. Pero eso es... pero son grandes personajes, todos ellos te dan algo muy especial, todos te abren una ventana nueva para mirar el mundo, para entenderte a ti mismo y entender a los demás. ¿Cuál es tu primer recuerdo vinculado al arte? Y si es otro que no sea este mismo, ¿cuál es ese recuerdo que te hizo pensar y sentir esto? Esto es lo que quiero hacer. A ver, sí, eso me lleva a mi infancia, me lleva desde mi primera infancia, la verdad. Que yo era muy niño, quedé huérfano de padre cuando tenía 2 años, y una prima mía, mi prima Eliana, se compadeció de este niño solo y que no tenía hermanos además, entonces me llevaba al teatro y me impresionaba tremendamente lo que veía. El espectáculo teatral, si bien no entendía mucho el contenido de las obras, porque era muy niño, era muy chico, la energía que recibía de ella, la magia que me parecía que se desprendía del escenario, la vida que ahí había, me tocaba profundamente. Entonces, cuando yo volvía a la casa, trataba de reproducir todo aquello que yo veía arriba de un escenario, ¿verdad? Me disfrazaba, trataba de repetir los gestos de los personajes, repetir las voces, sin entender mucho lo que decían o qué pretendía cada uno, pero imitaba a los personajes. Entonces, para mí, desde muy niño, el teatro tuvo un atractivo muy fuerte, muy grande. Y después en el colegio, gracias a don Alfredo Peña, mi profesor de castellano, que fundó un grupo de teatro del Colegio San Ignacio. Entonces, yo participé así muy apasionadamente de ese grupo de teatro. Estaba siempre en las obras, siempre quería estar en ellas y me preocupaba no solamente de actuar, sino que de todos los otros aspectos, de escenografía, de producción, de difusión. Siempre estaba preocupado de todos los aspectos del teatro y realmente me apasionaba mucho, tanto que descuidaba mucho mis estudios formales. Pero tuve la suerte de que mis profesores en ese momento parece que participaban o, digamos, entendían que yo estaba apasionado por eso y me dejaban, ¿verdad? Me permitían. Entonces, de ahí fue para mí una base muy importante. Y ahí yo creo, claro, en ese momento yo no sabía que se podía vivir del teatro, que uno podía hacer del teatro una vida, digamos. Pero después con el tiempo, ya entrando a la universidad, que entré a estudiar arquitectura y pedagogía en literatura, ahí me di cuenta que sí se podía, que se podía hacer una vida con el teatro. Y entré a estudiar en el Teatro de la Universidad Católica y ahí ya, a partir de entonces, el teatro es mi vida. Yo me acuerdo que cuando un niño decía, cuando era joven, decía, a mí me gustaría que llegara el final del día y estar cansado de tanto haber hecho teatro. Y eso me pasa todos los días. Y eso es muy lindo. Es un cansancio muy lindo. Y como desafío, por favor te quiero pedir si nos puedes recitar un extracto de algún monólogo de una obra, personaje que a ti te haga sentido en este momento, para que nos sirva de inspiración y reflexión. Bien. Estábamos hablando de La vida de sueño, que es el León de la Barca. Y como te decías, todas las situaciones de mi vida siempre las refiero a esa obra. Siempre encuentro allí una fuente de conocimiento, una fuente de inspiración.
Y claro, el personaje central de la obra Segismundo es un prisionero, es alguien que está encerrado. Está encerrado allí porque su padre, el rey, que es astrólogo, leyó en los astros que su hijo iba a ser un tirano. Entonces, para evitar que su hijo sea un tirano, decide encerrarlo desde su nacimiento. Pero indudablemente ya con pasaron los años y este rey sintió remordimiento de tener encerrado a quien era el heredero legítimo del reino y decidió sacarlo, decidió así con mañas, digamos, con trucos, sacarlo de su prisión y hacerlo y hacer que viviera su rol, el rol que le correspondía de príncipe, pensando, siempre el rey pensando en que él podía manipular el destino, ¿verdad? Que podía controlar las cosas y que podía ser más pillo que el mismo destino, que podía ser más pillo que los astros. Entonces dice, bueno, si se porta mal lo vuelvo a prisión. Y como encontró que no se portaba bien, lo volvió a prisión. Y desde esta segunda prisión, de este segundo encierro Segismundo, después de haber estado en el mundo, de haber vivido la vida del mundo, reflexiona más que nunca, ¿verdad? Y reflexiona no ya sobre la naturaleza como lo hacía en su primer encierro, sino que ahora sobre la vida que él vio, el mundo, de cómo se estaba desarrollando el mundo en ese momento para él. Entonces, él tiene un monólogo ahí muy reflexivo. Lo que yo puedo hacer no es actuar un pedazo, porque actuar es muy difícil, así, digamos, a capela, así en el escenario, sin todo. Es distinto poder tocar una canción, poder quizás, no sé, recitar un poema, pero actuar más complicado. No es más complicado que las otras artes, pero es más complicado expresarlo así, digamos, tan a capela. Bueno, lo que reflexiona Segismundo en este segundo encierro, viendo cómo se desarrollan las cosas, es una sensación de gran fragilidad, de saber que el mundo que vivimos no es manejable, que no es controlable. Y lo estamos viviendo ahora con este virus, ¿verdad? Que nos toma de sorpresa. Y entonces, ahí él toma en ese momento conciencia de lo efímero que es la vida, de lo inmanejable. Entonces dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños son. Creo que estos 5 o 6 versos que todo el mundo sabe de memoria, o mucha gente al menos, porque me toca ver cuando hago la obra que la gente lo va repitiendo estos textos porque lo sabe, nos trae mucho a este momento, una reflexión de lo precario que es la vida. Algo que por lo demás las artes lo han anunciado siempre. Siempre los grandes autores, los grandes artistas han hablado de la fragilidad, han hablado de la precariedad en que vivimos. Es un tema recurrente en las artes y en todas las disciplinas artísticas. Por ejemplo, en el teatro, refiriéndonos a gente que está muy cerca nuestra, como dos grandes dramaturgos, como Egon Wolf, como Radrigán, hablaron en su dramaturgia durante décadas, ¿verdad?, de la situación en que vive el país, de la injusticia, hablaron de la inequidad. Y todo esto ellos presentían que iba a ocurrir en algún momento un estallido social como el que ocurrió. Pero no se hace caso de las artes, no se hace caso de estas reflexiones. Se piensa que son cosas, que son historias, que son cuentos, pero son cuentos que se cuentan por algo, porque los que los crean intuyen el futuro, intuyen el porvenir y nos previenen. Por eso es que es tan importante poner atención a las artes. Bien, bueno, podríamos conversar mucho y ya conversaremos más. Ha sido un agrado, Paolo. Chao.